Buenas noches. Gracias a los participantes por conectarse el día de hoy. Este webinar está organizado por Connection NEIS Perú, NEIS UDEP Piura Student Section, Universidad de Piura, NEIS Lima Perú Section, APICOR y PENSPEN. El webinar que se presentará es Sistema de Gestión e Integridad de Ductos, a cargo del ingeniero Gustavo Romero Urdaneta, maestro de corrosión por la Universidad de Zulia, con amplia experiencia en el área de prevención y control de la corrosión interna y externa de estructuras en tierra y costa afuera. Su formación se ha orientado al área de protección catódica, principalmente por su participación en proyectos que incluyen líder del equipo de corrosión y director LATAM. A continuación, le doy pase al ingeniero Gustavo Romero. Sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto, ingeniero. Ok. Bueno, muchas gracias igual a la sección de estudiantes de la Universidad de Piura, de la sección de NEIS, de estudiantes en Perú, por supuesto a la sección de NEIS en Perú, y a todos los que hoy nos tomaron la decisión de entrar en esta plática que surge como una iniciativa de este grupo con la intención hoy en día que estamos todos en casa de tratar de compartir un poco el conocimiento. Y amablemente me solicitaron un tema y voy a hablar hoy un poco de lo que es la gestión de integridad de ductos o de los sistemas de gestión de integridad de ductos y de su importancia, su aplicación, si tenemos la intención como operador de desarrollar algún sistema de gestión, cuáles son las etapas que deberíamos hacer y un poco voy a ir hablando de las experiencias que hemos adquirido en este tiempo. Preparé algunas diapositivas, entiendo que la dinámica es una vez que yo termine, entonces podemos ver qué preguntas pudiéramos estar recibiendo. Entonces, bueno, los que no me conocen ya dieron un poquito la introducción. Yo tengo un poquito más de 15 años trabajando en este tema de la gestión de integridad de ductos y de aquí que me ha despertado el interés en día a día estar investigando y tratando de aprender un poco más de este tema. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de quiénes son los que están interesados en desarrollar estos sistemas de gestión, quiénes son los protagonistas principales y básicamente son los operadores. Los operadores o digamos las empresas responsables de la operación de algún activo. En este caso esta presentación la vamos a enfocar a ductos. Entonces, ¿y qué pasa con ellos? Que ellos básicamente necesitan operar en forma segura y confiable todo lo que es todo su sistema, además de cumplir con los requerimientos regulatorios dependiendo del país. Entonces es un poco como los operadores hoy en día, empresas tanto nacionales como internacionales en los diferentes países están tratando de mejorar un poco este tema o de optimizar recursos y básicamente disminuir un poco los impactos negativos que puede traer el caso de que ocurra alguna falla o alguna fuga. Entonces, básicamente, los operadores están buscando reducir impactos a las personas, impactos al ambiente, impactos en producción. Las empresas internacionales buscan mucho este tema de no tener consecuencias desde el punto que tengan un impacto negativo en la reputación y, por supuesto, cumplir con los requerimientos legales. Esto del requerimiento lo vamos a ir conversando a medida que vamos dando la presentación porque ya sé que hay personas que están asistiendo que son de diferentes países y al final la recomendación que yo les voy a dar es que revisen bien la regulación para que cuando tengan la intención de desarrollar su sistema, o sea, yo como PENSPEN puedo ofrecerles la metodología de PENSPEN, pero si esa metodología no se ajusta a lo que ustedes requieren, tienen que buscar, digamos, otras opciones. Entonces, un poco lo que vamos a hablar a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy en día, todo el mundo ha tratado de implementar diferentes metodologías. Metodologías de riesgo, de criticidad, priorización, vida útil. Otros tratan, por ejemplo, en función de la importancia que pueda tener el activo. Y en base a eso van estableciendo presupuestos y en base a eso establecen diferentes metodologías que pueden aplicar con la intención de hacer esto que llamamos la gestión de integridad. Por supuesto, se enfocan mucho en la normativa internacional, en la parte de seguridad, ambiente. Entonces, cada quien ha ido desarrollando sus metodologías en diferentes países. Lo que es en el continente americano, específicamente en las Américas,
cada país ha ido entrando en este mundo de la gestión de integridad en diferentes periodos. Comenzamos con, digamos, con Canadá y así ha ido bajando hacia Centroamérica y Suramérica y todos hemos ido como adoptando estas recomendaciones que se generaron básicamente en los Estados Unidos y Canadá. Los países latinoamericanos hemos ido como tropicalizando, traduciendo estas regulaciones y algunos estándares que han salido de esa zona. Y en base a eso, digamos, hemos tratado de implementar lo que creemos que es mejor para nuestro sistema. Entonces, un poco como hemos ido manejando este tema de la gestión de integridad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente siguen ocurriendo fallas. Siguen ocurriendo incluso en los Estados Unidos, que tienen bastante tiempo trabajando en este tema de la gestión de integridad, siguen fallando los equipos. Y siguen ocurriendo además con consecuencias catastróficas. Entonces, de ahí sale la necesidad de ver qué es lo que está pasando. Que a lo mejor nos falta como compañía para cerrar el ciclo, qué nos estará faltando, qué estamos dejando de ver. Entonces, cada vez que ocurre un incidente o un accidente, llega el equipo de investigación o los que van a hacer el análisis causa-raíz y empiezan a tratar de determinar qué fue lo que pasó. Y en cada caso se ha descubierto que a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo ha ocurrido algún tipo de falla. Bien sea que la causa raíz fue la organización, de que no había una persona responsable, que a nivel de diseño no se usaron a lo mejor los materiales o los códigos que correspondían. En la parte de procura resulta que hice en el diseño una especificación, pero al que le tocaba hacer a lo mejor la compra por economía o por disponibilidad en el mercado decide cambiar el material. Entonces, en cada etapa del proceso se descubre que puede haber ese espacio que contribuye a que se produzca la falla. Con esto lo que les quiero decir es que no solo estamos mirando ya cuando el activo está en operación y entonces ocurre la falla es porque mantenimiento no hizo su trabajo, no. O porque operación a lo mejor pasó un fluido o pasó la presión que podía soportar ese activo. La idea con esto es que veamos que la falla yo la puedo identificar o la debo controlar desde que estoy incluso armando el equipo de trabajo que va a garantizar la operación y mantenimiento hasta su abandono de ese activo. Entonces, cuando a mí nos llaman, ¿no?, que vamos a desarrollar un sistema de gestión, mucho de lo que hacemos es, la gente a veces o los operadores tienen un poco de miedo de, no, tú vas a llegar a decirme que necesito más gente o que tengo que crear una estructura específica. No, nosotros lo que tratamos de hacer o los que normalmente los apoyan para desarrollar sistemas de gestión es básicamente evaluar la estructura organizacional actual y ver si cuentan con todos los recursos, no es necesario buscar personas. Es nada más a lo mejor hacer una reorganización con roles y responsabilidades y hacer como un pequeño cambio. Entonces, me gusta hablar de esto porque a veces hay una tendencia a confundir lo que es los sistemas de gestión de integridad con la integridad. Entonces, como yo hago la inspección y hago la evaluación, ya creo que hice integridad. Entonces, básicamente, lo que quiero que vean es que hay integridad en las diferentes etapas del ciclo de vida de un activo. Entonces, y así debe ser el sistema de gestión. Debe contemplar el todo. Incluso, cuando yo hablo del ciclo de vida, más adelante vamos a hablar de eso, pero tenemos una vida útil por diseño y luego de eso el equipo sigue operando. Entonces ya estamos hablando del Asset Life Extension o de la extensión de vida del activo. Entonces, ¿qué hacemos si ya mi activo ya pasó su vida útil por diseño? ¿Tendré que seguir haciendo lo mismo que venía haciendo cuando el activo todavía estaba en su periodo de diseño? Entonces, parte de lo que quiere el sistema de gestión es organizar todo esto, es darte las pautas de qué tienes que hacer en los diferentes escenarios, en las diferentes instalaciones, los diferentes campos, porque va variando, incluso una misma empresa puede tener diferentes activos en diferentes zonas con diferentes mecanismos. Entonces, es un poco lo que el sistema de gestión te va a ayudar a identificar. Entonces siempre viene la pregunta, ¿cómo logramos garantizar esta famosa integridad? Y lo que hacemos es que los que estamos en el departamento de mantenimiento hacemos un plan, inspeccionamos, algunas veces incluso se especifican herramientas sin tener claro qué es lo que estamos buscando. En base a eso, la herramienta nos hace los hallazgos con toda la información que arroja la herramienta o cualquiera que sea la tecnología que hayamos usado. Hacemos la evaluación y finalmente obtenemos un dictamen en base a la máxima presión de operación disponible, frecuencia próxima de inspección, tiempo de vida. Entonces, en base a eso, digamos, es lo que hoy hablamos de, todo el mundo dice el departamento de integridad. Entonces, ese trabajo, cuando hacemos la inspección y comenzamos la evaluación e incluso hacemos una predicción
cuando damos el tiempo de vida remanente, es lo que yo llamo la integridad actual. Es decir, hoy con mis cálculos y mis estimaciones y mis factores, este es el resultado que yo puedo dar de la vida útil de lo que le queda a este ducto. Pero básicamente es en función de unos resultados de inspección. Muchas veces llegamos a hacer la evaluación de integridad y la inspección tiene por lo menos 3 años. Entonces, parte de eso es el reto de lo que le toca al que va a evaluar la integridad. Y además identificar cuáles serían los criterios que podrían aplicar. Entonces, ese punto está bien. Bueno, ya yo sé qué es integridad, ya yo sé cómo la puedo garantizar. Lo que quiere la integridad es que logremos que el equipo cumpla con la función para lo cual fue diseñado. O sea, es básicamente... Pero entonces luego llega la palabra aseguramiento. Cuando empiezan las normas ISO y hablan de aseguramiento de calidad, alguien se puso a pensar y dijo, bueno, si hay una norma ISO para la gestión de calidad, ¿será que puedo hacer algo similar con este tema de la integridad? Porque lo que nos pasa mucho es que hacemos la evaluación de integridad y hacemos una predicción o un tiempo de vida remanente, pero ¿qué pasa si el que tiene que hacer su trabajo en ese tiempo de vida remanente no lo hace? ¿Qué pasa si yo no hice mis actividades de mitigación? Entonces ya yo no, esa predicción que se hizo cuando el estudio de integridad ya no, realmente no está garantizada. Entonces aparece esta palabra aseguramiento y lo que dice es desarrollo de actividades complementarias para garantizar la integridad y confiabilidad en el tiempo. Y cuando hablamos del tiempo es lo que yo tengo definido como el tiempo de vida de mi activo. Que puede ser lo que yo les había comentado, ya sea, perdón, la vida por diseño o como nos pasa hoy en día, la mayoría de los activos ya están más allá de la extensión de vida. Entonces, ¿qué hacemos? El sistema de gestión debe identificar todos estos factores, debe identificar todas estas particularidades. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Yo llego y la gente dice, sí, nosotros aquí tenemos gestión, nosotros todos estamos trabajando. Y es cierto. Pero ¿qué pasa? A mí me gusta mucho mostrar esta fotografía porque es una tubería que si ven en este momento tiene 3 reparaciones. Hoy en día seguro debe tener a lo mejor un poco más, pero es básicamente una muestra de que aquí no se ha hecho un análisis causa-raíz. Aquí no hay un sistema que obligue, en este caso a esta instalación, a que haga un sistema causa-raíz para que la falla no se repita. Y en este caso es más reactivo. Ocurre la falla y yo reparo. Entonces a lo mejor el sistema de gestión de este activo en particular es espero la falla. Entonces parte de lo que pasa cuando no hay un estudio de por qué se originó la falla, perdemos la identificación de oportunidades. Porque a lo mejor incluso al yo lograr identificar esta falla, puedo identificar otros activos similares que puedan estar con el mismo peligro. Entonces, en base a eso, yo pudiera incluso proponer soluciones integrales para toda mi organización para activos que estén en condiciones similares. Entonces, normalmente esto pasa, ¿no? Sí, yo hago gestión, sí, yo estoy haciendo todo, nosotros reparamos, mantenemos, pero lo que quiere el sistema de gestión es dar ese pasito más adelante, como darle ese adicional. Muchas veces llegamos y el tema del desconocimiento de la misma comunidad. Entonces, eso es un factor de riesgo importante, porque si nosotros no controlamos muy bien donde están, por ejemplo, los ductos en especial, que son los que van a campo traviesa, vamos a tener un riesgo que no es controlado, es un riesgo que ni siquiera es un riesgo oculto, que no vamos a saber muy bien identificarlo si está allí. Y es cuando el sistema dice, bueno, hay pláticas, avisos, entonces todo eso hay que identificarlo, o es lo que haría el sistema de gestión de integridad, pero de una manera estructurada. Entonces, ¿qué pasa? El sistema además dice, bueno, hay que hacer identificación de amenazas para que podamos hacer los estudios de riesgo. Entonces, en base a eso, determinamos todos los mecanismos probables, identificamos por dentro y por fuera, corrosión interna, corrosión externa, daños por terceros, fuerzas naturales. Y a mí me gusta mucho porque en este momento, cuando estamos haciendo esto, yo estoy identificando las amenazas, no solo para que cuando yo salga a solicitar la tecnología de inspección, sepa lo que tengo, sino además cómo voy a direccionar yo las soluciones. Entonces, parte de lo que es importante en el sistema de gestión de integridad son los estudios de riesgo. Y yo siempre digo, cualquiera que sea la metodología, pero que haya un estudio de riesgo. Entonces, a mí me gusta este dibujo, que a lo mejor ustedes dirán no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es mi manera de alguna manera fijarles el conocimiento con esta diapositiva. Y es mi mejor forma de explicarles lo que representa el riesgo en un sistema de gestión. Entonces a mí me gusta porque en el cuerpo humano, digamos, el corazón es ese órgano que sin él no podríamos existir. Es lo mismo en los sistemas de gestión. Un sistema de gestión de integridad, su corazón,
La base del sistema tiene que ser el riesgo. Si yo me pongo a inspeccionar toda la planta, me pongo a hacer, es que yo voy a inspeccionar porque la regulación me exige que yo inspeccione cada 5 años, pero no tengo claro realmente qué es lo que estoy haciendo, cuáles son mis zonas de alta consecuencia, cuáles son mis zonas críticas, entonces no estamos haciendo bien la gestión del sistema. Entonces esto es parte de lo que hoy el sistema de gestión de integridad nos va a exigir. Y esto no es gastar más, no es que ahora, no, es que ahora tengo que invertir porque tengo que pagar los estudios de riesgo, no. Con los estudios de riesgo, con los resultados, vas a ver al final una optimización del dinero o del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya no vas a inspeccionar toda la planta o ya no vas a inspeccionar todo el ducto, vas a inspeccionar de acuerdo a la frecuencia que te dé el riesgo para las diferentes zonas. Hay zonas en Estados Unidos que solamente inspeccionan las zonas de alta consecuencia a una periodicidad y el resto del ducto a otra. Pero eso lo hacen basado en el estudio de riesgo. Entonces, importante, el sistema de gestión de integridad, la base o el corazón del sistema es el riesgo. Siempre vamos a tener amenazas ocultas. A mí me gusta bromear un poco con las presentaciones y básicamente lo que quise hacer. Siempre, a pesar de que se haga un buen estudio de riesgo y estemos avanzando con el proceso, siempre puede haber algunas amenazas que no veamos. Entonces, siempre, lo que esto nos quiere decir es que el sistema de gestión te va a exigir que te prepares para la falla. O sea, no porque yo crea que tengo un sistema de gestión robusto y yo no. El sistema de gestión te va a exigir que además tú hagas un plan de respuesta a emergencia y un plan de recuperación de la emergencia. Entonces, un poco para hablarles de este punto en particular. Esta foto del perezoso que está abriendo la válvula es un video que ya yo he visto varias veces en algunas presentaciones de una persona que trabajó en Pennspen. Y la primera vez que lo vi entendí muy bien el mensaje de lo que quiso dar y desde ahí yo tomé la fotografía y la pongo en las presentaciones, pero más a manera de ver que a veces ni sabemos los riesgos a los que estamos expuestos. Y bueno, hay muchas empresas que sencillamente cuentan con un plan de respuesta y recuperación porque pueden esperar la falla. Siempre que en tu sistema de gestión lo tengas declarado, que es lo que te pide el sistema, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya tú lo hiciste basado en un estudio de riesgo. Entonces, si el estudio de riesgo te dice, prepárate para la falla porque no tienes un impacto mayor, entonces no hay problema y tú mantienes tu plan de respuesta y de recuperación de emergencia. Habíamos hablado de los recorridos, del patrullaje, ya sea aéreo, terrestre o marítimo, dependiendo de dónde esté el ducto. A mí me gusta mostrar estas fotografías porque el tema del robo de combustible o el robo de los productos líquidos, por lo menos acá en México, donde estamos nosotros, es un tema importante. Entonces, a mí me gusta mucho mostrar las fotos porque es con lo que tenemos que enfrentar los que trabajan con la gestión. Hay gente que me dice, ¿cómo hago yo para implementar un sistema de gestión para una tubería como esta, que tiene en un espacio de menos de 2 metros, debe tener como 20 intervenciones por tercero? Entonces, básicamente el sistema lo mejor allí es resguardar, es buscar otras opciones para ayudar a favorecer a que eso no siga ocurriendo. ¿Qué otra cosa vemos mucho? Que cuando hacemos diagnósticos o hacemos auditorías de la gestión, vemos muchos procedimientos inadecuados en el diseño, en la misma construcción, diferentes procedimientos en una misma organización. A veces salimos de un campo o de una instalación y vamos a otra en el mismo campo incluso. Y vemos a los operadores usando diferentes tipos de procedimientos. Y están haciendo la misma actividad. Entonces, parte de lo que quiere el sistema es que la divulgación de los procedimientos que se definen en el sistema se haga a nivel de toda la organización, pero que además estén a la mano. Que los que tengan o requieran usar los procedimientos específicos, dependiendo de su rol dentro de la organización, tengan un lugar disponible en donde ellos puedan accesar esos procedimientos. Y otra cosa, llegamos y está ingeniería haciendo un proyecto y mantenimiento está desmantelando otro. Entonces, vemos mucho eso, que a veces ni los mismos departamentos están de acuerdo. Vemos mucho que el de corrosión va por un lugar, el de inspección con integridad va con otro, e incluso el de corrosión interna y externa no se hablan. El de la interna dice, no, yo nada más veo el control de corrosión con el tratamiento químico y la inspección con herramienta inteligente. Y el de corrosión externa dice, no, yo veo la protección catódica y yo necesito que esté todo bien en la parte del recubrimiento. Pero no se hablan. De hecho, lo que normalmente vemos nosotros es que el departamento que se responsabiliza por la inspección, esos datos que son sumamente importantes para, por ejemplo, para los de corrosión, no se los comparten. Entonces ven al de corrosión por otro lado,
que ni siquiera toma en cuenta la información registrada, por ejemplo, por ensayos no destructivos o por una inspección y con herramienta inteligente. Entonces, parte de lo que nosotros tratamos de hacer cuando llegamos con un cliente a tratar de implementar un sistema, los tenemos que poner a todos a trabajar en una misma mesa y ver cómo se conecta cada quien en la organización. Incluso hay compañías que deciden actividades completas las de un tercero. Bueno, ese tercero tiene que ser parte del sistema de gestión. O sea, lo que es subcontratistas y contratistas tienen que entender el sistema. Importantísimos los indicadores. Llegamos a muchas organizaciones donde tienen indicadores, pero realmente no aportan. A veces son indicadores a nivel del corporativo. Y está el de mantenimiento tratando de ver cómo usar ese indicador para las actividades que va a hacer. Entonces, eso es un poco que hay que ir aterrizando cuáles son los indicadores que realmente me aportan valor. Cuáles son los indicadores que me ayudan a prevenir actividades y cuáles son los indicadores que voy a llevar para seguimiento. Por ejemplo, es muy frecuente que en protección catódica se usen indicadores de potenciales de la línea dentro del criterio. Kilómetros, perdón, de línea protegida de acuerdo al criterio versus kilómetros totales. Entonces, eso es un indicador que a lo mejor no lo tiene que ver el corporativo, pero el que lleva el plan de mantenimiento o el responsable de eso seguro que tiene que llevar. Parte de lo que quiere el sistema de gestión es que se definan los indicadores por niveles, siguiendo además la cultura de riesgo, es decir, tratar de llevar siempre los indicadores en los colores que además entiende el corporativo. En algunas empresas hemos llegado y dicen, no, es que aquí ya tenemos un sistema de gestión corporativo y ya hay una matriz corporativa de riesgo, pero esa matriz a mí no me ayuda a justificar presupuesto. Entonces ahí donde decimos, bueno, es que tienes que desarrollar una matriz específica para llevar el mantenimiento. Pero recomendación que esté alineada a la matriz corporativa para que cuando hablen en los colores, hablen en el mismo idioma. Lo que van a cambiar muy probablemente, dejan la consecuencia, pero es muy probable que tengas que cambiar las probabilidades. ¿Cuáles son realmente tus amenazas en el nivel de la estructura de organización que tú estás? Entonces, vemos mucho eso, que nos entregan un montón de indicadores y yo los llevo en programa, en SAP, en diferentes incluso software, pero al final eso no le sirve de mucho si el indicador no te arroja la información que tú requieres. Porque parte también de lo que quiere el sistema de gestión es asegurar que cuando tú salgas a solicitar el presupuesto a la alta gerencia, hables en el mismo idioma y además la alta gerencia siempre mostrarle, mira, esta es mi matriz de riesgo actual y esta es la matriz, si la matriz de riesgo mitigada o la matriz que lograríamos una vez que ejecutemos estas actividades. ¿Para qué? Para que en el momento que empiecen a bajar presupuesto, que es lo normal, y vean algunas cosas en rojo, digan, esto no lo podemos tocar. Y ni siquiera haya mucho que preguntar, sino que ya todos entiendan qué significa, por ejemplo, que esté en rojo. Entonces, hoy por hoy, cuando vamos a hacer la evaluación de integridad, tenemos diferentes opciones. Hoy en día, yo puedo hacer inspección con herramienta instrumentada, o puedo hacer pruebas de presión, o puedo usar alguna metodología de evaluación directa de la NACE. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas metodologías? Bueno, y la norma al final te dice que también puedes usar otras metodologías nuevas, sobre todo para dar apertura en caso de que llegue algo nuevo mientras la norma no sea actualizada. Pero ¿qué pasa acá? Que hoy por hoy sigue siendo O, es decir, ILI o prueba de presión o evaluación directa. En los Estados Unidos siguen avanzando con esto y se están dando cuenta que muchos hacen solamente evaluación directa porque ya con eso cumplen. Otros hacen pruebas de presión, otros hacen ILI, pero siguen fallando las tuberías. Entonces, no por la metodología, no porque está mal implementada, no, sino que a veces todas las normas o los estándares tienen letras chiquitas y siempre dice, no es cualquier empresa la que va a hacer ILI, no es cualquier empresa la que va a evaluar la información que te arrojó, por ejemplo, una herramienta instrumentada. No es cualquier empresa la que pueda hacer ICDA o ECDA. Necesitas personal especializado y capacitado para que pueda aplicar las diferentes técnicas. Entonces, a veces hay como pequeñas zonas grises, que es lo que ha permitido que las fallas sigan ocurriendo. Entonces, yo creo que en el futuro, esa es mi apreciación y cada vez que puedo lo comento en una reunión donde haya alguna discusión por algún estándar, y es que en algún momento van a tener que hacer o sea, ILI y prueba de presión, o ILI y evaluación directa, o ECDA y prueba de presión, algo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es cada día ir disminuyendo cada vez más esa brecha
del riesgo hasta llevarlo a un valor tan razonablemente sea factible como una organización. O sea, hoy por hoy las compañías están cómodas, digamos, como están trabajando. La mayoría de las regulaciones de los países están todas, básicamente son una copia de lo que son las regulaciones de los Estados Unidos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, si allá dice 5 años la inspección ILI, aquí en Latinoamérica también tomamos 15 cada 5 años. Pero es muy probable que el estudio de riesgo me diga 7 o me diga 3. La gran pregunta a lo mejor que puede hacerse un operador es ¿qué hago cuando un estudio de riesgo me diga 7 y la regulación no es flexible y me dice 5? Bueno, ahí la respuesta es 5. Porque tú necesitas cumplir la regulación a menos que la regulación tenga algún apartado que te permita a ti o que te dé la apertura a que tú puedas justificar algún incremento de las frecuencias de inspección. Pero la mayoría de las veces no ocurre, además porque lo que normalmente les toca hacer este tema de las auditorías no son expertos en el área, sino que son más como que revisan documentación. Entonces a veces es difícil para un operador lograr justificarlo, pero siempre se puede. O sea, yo he visto que los reglamentos en Latinoamérica siempre tienen una zona donde tú puedes moverte. Sin embargo, muchos prefieren como que ajustarse al requerimiento de la norma específico y eso hace. Siempre que así esté descrito en el sistema de gestión no hay problema. ¿Qué pasa? Que viendo esto, y además aquí abajo entonces tenemos metodologías de evaluación de integridad que podemos hacer API, ASME. PenSpen tiene un documento que es un resultado de muchos años de investigación y del aporte de muchas empresas a nivel internacional que se llama el PIDAN. El PIDAN no es ningún software, no es nada de eso. El PIDAN es un documento, es un manual que te da una dirección de por qué vía puedes irte cuando tienes algún daño específico en el ducto. Si es abolladura, te da las opciones y te dice cuáles estándares o normas o referencias puedes utilizar. Y si es corrosión interna, si es daño localizado, exactamente funciona de esa manera. Comento eso porque muchas personas han estado confundidos que el PIDAN es un software. Y yo siempre he dicho, no, el PIDAN es un manual, es un documento que año a año se siguen uniendo compañías. La empresa que esté interesada en tener una copia del PIDAN da un aporte al proyecto. Y con eso ya es para siempre. Mientras el proyecto dure, recibirá siempre una copia actualizada. Entonces, ¿qué le pasa? Que el responsable, entonces tiene todas estas opciones, toda esta información, todos estos estándares, todas estas metodologías, al momento de tomar la decisión, no es tan fácil. No es tan fácil como me voy a ir a lo que dice la norma, sino que a veces tienes que pensar muy bien específicamente si lo que dice incluso la norma internacional te aplica, porque a veces hay casos particulares en donde lo que establece la norma, la ASME o la API, o la ISO o las británicas no te aplica como empresa. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado al momento de que vamos a implementar este tipo de sistemas de gestión. Entonces, ¿qué vemos? Seleccionamos, por ejemplo, una herramienta ILI, cualquiera que sea la tecnología, ahí dice MFL, pero puede ser ultrasonido, angular, arrecto, torsional, cualquiera. Y básicamente, bueno, nuestro sistema nos dice que vamos a pasar la herramienta y con los resultados de la herramienta hacemos el estudio de integridad. Entonces eso es como el día a día de los que hoy son responsables de los ductos. ¿Qué pasa después de eso? Entonces pasa la herramienta, nos arroja toda la información y empezamos a evaluar. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que ahora yo no solamente tengo un ducto, sino que puede ser que en mi campo yo tenga cierta cantidad de ductos de varios kilómetros, de diferentes diámetros, incluso construidos con diferentes especificaciones, porque a lo mejor manejan diferentes productos. El sistema de gestión debe tener identificado claramente el portafolio de ductos o el portafolio de activos, qué producto maneja, sus condiciones por diseño, operativas. Entonces ya estamos hablando de una matriz de información importante. Y ahora imagínense todo lo que me está generando cada vez que yo hago una corrida. Entonces en este dibujo a mí me gusta, no sé si se ve bien el efecto en la presentación, pero esto es la idea de una herramienta que está inspeccionando, que consigue defectos. Además, la tubería tiene instrumentos que a lo mejor me están enviando diferenciales de presión, también puede ser temperatura, tengo a lo mejor cupones, probetas de corrosión, o tengo equipos de ultrasonido en línea. Entonces ya estamos hablando de miles y miles y miles de datos que estamos generando solo en una corrida del ducto.
más toda la información que ya hablamos del histórico que trae. Entonces ahora imagínense que el ducto tiene además 3 corridas. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Miramos solo la última o miramos lo que tenemos de histórico? ¿Cómo establecemos el crecimiento de corrosión, por ejemplo, del ducto? Entonces, pero ¿qué pasa? Que a veces manejar toda esta información es difícil incluso para un experto que a lo mejor sabe mucho de integridad y le va a costar manejar la información. Entonces, hoy esta es la realidad que tenemos. Ya no es como antes que de repente llegamos y los ductos tenían máximo una corrida. Hoy en día tienen una buena cantidad de corridas. Entonces, los que hoy trabajan en esto tienen que ahora crear modelos probabilísticos que les ayuden a cómo manejar esta cantidad de datos que se están generando a través de inspecciones. Y entonces aparece en el sistema de gestión ahora, aparece el término de Big Data. Ya esto tiene tiempo. Y es debido a la gran cantidad de datos que estamos generando. Pero que además yo tengo que ver cómo los voy a manejar con una visión a futuro. Yo no solamente voy a pensar el hoy. Bueno, yo hoy voy a una hoja en Excel y así me tarde una semana haciendo la corrida, no importa, yo voy a seguir evaluando. Entonces de ahí es donde mucha gente que dice, en el sistema de gestión debe haber un software de evaluación. Entonces al final, parte de lo que quiero que se vean de la presentación es un poco lo que van a ver. Y es muy probable que ahora, como todo lo estamos hablando de ciberseguridad, de que todo lo tenemos ahora en digital, ya no es como antes que todo estaba en papel, y ya todo es en digital y todo es datos ahora. Entonces tenemos que trabajar un poco en cómo vamos a resguardar esa información en cada organización. Y ya no entonces eso algo, el sistema de gestión, con esto lo que quiere decir es que ahora también tenemos que incorporar, es muy probable, al departamento de tecnología de información o de informática, como lo llamen en cada organización. Porque hoy, algo que es importante, que todos debemos entender y que todos los que estamos en la integridad o en el mundo de la gestión de integridad estamos hablando, es que ya hoy estamos en la 4ª revolución industrial. Y es la revolución de la hiperconectividad, donde el responsable de la gestión de integridad quiere tener toda la información en el mismo instante a la mano. Entonces, hoy por hoy, las compañías que hacen corridas de inspección, los que trabajamos en la parte de evaluación de integridad, o gestión de integridad, por supuesto, están trabajando en que cada día se acorte estos tiempos de entrega de la información, porque el cliente quiere ver la información hoy y no esperar a lo mejor un mes que yo pueda procesar los datos y darte algún resultado. Entonces, esto es un poco hacia dónde va la gestión de integridad. Esto es cuando me dicen a mí que el software, realmente el software es lo que queremos, es una herramienta que te ayude a manejar toda la información. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, finalmente, el sistema de gestión de integridad es lo que quiere. Tú puedes usar el dibujo que quieras, el ciclo de los dibujos de colores. Cada organización ha ido creando su propia marca. Cada operador le da el nombre que más le convenga en función a la identificación, por ejemplo, de los trabajadores. Pero finalmente el sistema de gestión lo que busca es un proceso sistematizado que involucra a toda la organización que esté relacionada de una u otra manera con el activo, que incluya las mejores prácticas, el aprendizaje de la misma organización, que esté alineada a las políticas de la organización, como aparece acá, que por supuesto, si yo digo que un sistema de gestión de integridad es como un sistema de gestión de calidad, pero enfocado a la integridad, debe tener la palabra mejoramiento continuo, medición del desempeño y por supuesto la parte de capacitación. Hemos visto que cada vez que una organización quiere implementar un sistema, si no capacita a las personas, o sea, si no incluye dentro de su presupuesto de desarrollo o implementación del sistema de gestión la capacitación, y cuando hablo de capacitación son las áreas relacionadas a la implementación del sistema. Una vez que yo hago eso, se genera como un programa de capacitación o de entrenamiento donde el personal tiene que recibir. Cada vez que entra un contratista, cada vez que entra alguien nuevo al sistema, tenemos que garantizar que va a entender de lo que estamos hablando. Entonces, hoy en día existen una serie de normas, de estándares y prácticas recomendadas que nos pueden ayudar cuando yo no sé de dónde arrancar. Y también depende mucho de mi tipo de activo. A mí me gusta mucho, como no tenemos tanto tiempo, vamos a avanzar un poco en esto, pero si ven, tenemos ASME, API, DNB, las normas británicas, las famosas ISO, que todo el mundo habla de las ISO 55000, que son realmente gestión de activos y no gestión de integridad de activos. Entonces, básicamente les quiero decir con esto que la gestión de integridad de activos es una parte del sistema de gestión de activos. Sin embargo, si yo voy a trabajar con gestión de activos, debo alinear mi sistema a eso. Entonces es importante conocerlo. Y aquí también les incluí algo de ARPEL, que es una asociación de países en Latinoamérica,
que está trabajando con este tema también de la gestión de integridad y ha generado incluso una metodología que está bastante interesante. Entonces, digamos que hoy, si yo no tengo nada, yo pudiera partir un poco de esto. Entonces empiezo con la ASME 318 suplemento, que es la que yo debo usar para, fíjense que el título, a mí me gusta hacer mucho hincapié en esto, porque este código, o es un suplemento del código 318, dice que la traducción es sistemas de gestión de integridad de gasoductos. Entonces, bueno, si dice sistemas y yo les estoy hablando de sistemas, esta debería darles adentro cómo desarrollar el sistema. Es importante que esta norma no es obligatoria y está diseñada para complementar la B318. Y tiene una nota que dice, no todos los operadores o países deciden adoptar esta norma como obligatoria. Esta norma se vuelve obligatoria siempre y cuando los entes reguladores la incluyan como requisito de su reglamento. Yo a veces pregunto en los cursos, en Perú o en Ecuador o en México o en Colombia, ¿será que la ASME 318 suplemento es obligatoria? Y mucha gente me dice, no, esa es de Estados Unidos. Bueno, vamos a revisar el reglamento. Si el reglamento dice que ese reglamento se basa en la norma, por supuesto se vuelve obligatorio. Entonces son esas cositas que a lo que vamos a desarrollar el sistema hay que identificarlas, cuál es la que te aplicaría en función de la regulación y lo que tú quieres como empresa. Porque incluso tú puedes ir más allá de la regulación. Esta norma habla de tener un plan. Entonces ya en el título hablaba de sistema, pero cuando entramos ahora me empieza a hablar de plan. Entonces ahí hay un poco contradictorio porque entonces la norma pareciera que se centra más en el mantenimiento, en la administración propia de la integridad mecánica, habla un poco de desempeño, de que llevemos indicadores, de que tengamos manejo del cambio, pero pareciera estar muy cercada a eso, porque es probable que la B318 tenga otro suplemento que terminen de cerrar el circuito o el ciclo para poderlo llevar a lo que sería el sistema de gestión. Sin embargo, esta es la que debemos usar si hoy en día nuestros sistemas son gasoductos. Entonces aquí sí vemos, de una manera rápida, la norma nos da como el paso a paso para que hagamos la evaluación de riesgo. Entonces ya vimos lo que yo dije al comienzo, que la B318 suplemento, entonces parte de lo que dice es no hagas nada hasta tanto no hagas tu evaluación de riesgo. No es que las actividades se van a detener, es que no digas que tienes un sistema de gestión hasta tanto no hagas la evaluación de riesgo inicial. Adentro de esta norma además están todas las causas raíces que representan amenaza a la integridad de los gasoductos, que son agrupadas en 9 y que fue hecha gracias a la colaboración con PRCI, este instituto de los Estados Unidos de investigaciones. Entonces básicamente ellos desarrollaron 9 categorías para que todavía aún más al que opera gasoductos le está facilitando el trabajo. Bueno, ya yo tengo un punto de partida, ya yo sé por lo menos por dónde voy a comenzar. Lo que pasa es que, claro, aquí dice corrosión externa y corrosión interna, y dentro de esas categorías hay un mundo de categorías. Entonces es un poco lo que hay que ir acortando. ¿Por qué necesitan esto? Porque yo no debería inspeccionar mi ducto hasta tanto yo no identifique lo que yo tengo en el ducto. Porque cuando yo especifique y salga a contratar el servicio de la inspección, ya yo debo saber qué estoy esperando. Que no sea la herramienta la que me dé sorpresa, sino que ya yo sepa un poco acerca de la condición de mi ducto y de lo que yo quiero esperar. Además, porque si además yo identifico el mecanismo o lo que más le duele a mi ducto, mejor voy a salir a contratar la herramienta que más se adapte a las necesidades particulares de ese ducto en particular. Habla de cómo determinar la zona de alta consecuencia. Y importante, entonces ASME se centra en el gas. ASME dice, yo soy el experto en gas. Entonces yo voy a organizar el estándar para gas. Entonces API dice, bueno, tú eres gas, yo me voy a ir con líquidos peligrosos. Entonces API saca la 1160, donde igual da todas las especificaciones y fíjense que igual en la portada habla de sistemas de gestión de integridad. Pero cuando entramos en sí a esta práctica, vuelve otra vez la palabra programa. Entonces no, hay como una confusión entre lo que es el plan, lo que es el programa y lo que es el sistema. Entonces básicamente, ¿qué me gustaría que ustedes se llevaran de la presentación? Que el sistema es el macro, el plan son mis actividades, por ejemplo, a 5 años, que no tengo un mes específico, ni un presupuesto, pero es mi deseado, es mi carta San Nicolás. El sistema es lo que me va a ayudar a cómo lo voy a ejecutar. Y el programa es cuando ya yo tengo la fecha corta, es poca duración, en mi año, ya yo genero mi programa de trabajo con presupuesto, recursos, contratos, todo lo que yo necesito para lograr garantizar la gestión de integridad en ese año. Entonces es un poco la diferencia.
no es que ni el API ni el ASME están mal, sino que es un poco un tema de traducción. Porque para ellos el programa, el plan sigue siendo parte del sistema. Pero para mí es un tema de traducción cuando lo pasamos al español. Igual aquí habla de identificamos las zonas de alta consecuencia, establecemos el riesgo, reevaluamos el riesgo y seguimos el ciclo hasta que llegue el momento del abandono. Pero pareciera estar muy enfocado, digamos, a lo que sería esa zona de mantenimiento, o sea, donde está la persona que coordina la inspección, que hace la integridad, que repara, o sea, se ve muy orientado a eso. Entonces, en base a eso, podemos establecer el riesgo usando la metodología que queramos. Básicamente eso lo deja ambos estándares. Tú puedes buscar la manera de que yo quiero hacer un análisis de riesgo de procesos. No, yo quiero hacer, no todo el mundo debe hacer RBI. Yo siempre digo, acuérdense, el RBI es bueno, sí, solo sí. Tus problemas son por corrosión. Si tus problemas son otros, el RBI no te va a aportar mucho. Entonces ya tú no hablas de inspección basada en riesgo, sino que hablas de análisis de riesgo. Entonces, normalmente los ductos deben hablar de análisis de riesgo. Bueno, que como parte de las metodologías hago RBI, está bien. El RBI es bueno, sí, solo sí. Mis problemas son corrosión interna o corrosión externa. Entonces, digamos, este es un flujo general de lo que normalmente hacemos. Identificamos amenazas, hacemos todo lo que es la probabilidad de la consecuencia, evaluamos el riesgo y así siempre vamos a tener dos planes. El plan de actividades de mitigación, esto es para los que llevan mantenimiento, y el plan de actividades de mitigación. Igual con el RBI, que es el mal llamado RBI, siempre he dicho lo mismo, que te dice inspección basada en riesgo y pareciera que lo único que vas a obtener es un programa de inspección basado en el riesgo. Pero resulta que el RBI está complementado porque él también te ayuda a determinar tu plan de actividades de mitigación, es decir, qué debo seguir haciendo o qué tengo que hacer para lograr mitigar ciertos riesgos que no se mitigan con la inspección. La inspección es buena donde yo tengo la incertidumbre y quiero saber cómo está. Pero aparte de eso, yo tengo que tener otras actividades que me ayuden a mitigar. Y luego que hacemos toda esa inspección y todas esas actividades de mitigación, entonces vuelve a reiniciar el ciclo y volvemos a reevaluar el riesgo y entonces así se vuelve cíclico. ¿Cuándo se detiene el ciclo? Cuando ya no vamos a usar el activo y se abandona. Hasta ese momento yo siempre debo mantener activo mi ciclo de riesgo. ¿Qué pasa? Que entonces si mis estructuras no son onshore, sino que son offshore, entonces ahora llega la DNB y dice, yo soy el experto costa afuera y yo voy a establecer algunas prácticas que puedan servirle para, en el caso de que quieran hacer sistemas de gestión de integridad en ductos costa afuera. Perdón. Y ellos aquí diseñaron para tubería línea regular y por separado hacen los ascendentes en Orizer, porque como todos saben, las estructuras costa afuera se comportan muy diferente. La línea regular versus la línea ascendente o verticales, también se le conoce como verticales, porque están expuestos a otras condiciones como es el oleaje, el viento, la erosión. Entonces ya cambia mucho, sobre todo los mecanismos de daños externos en esas tuberías. Entonces se generan planes particulares para poder atacar esas diferentes zonas. O sea que se divide el ducto en diferentes secciones, pero mínimo ellos se quedan en tres, línea regular y ascendente de llegada y salida. Igual la DNB adentro, a diferencia de la ASME y la API, ella empieza a comentar de políticas, de personal, habla de reportes de comunicación, de procedimientos y controles operativos, manejo del cambio. Tiene el mismo circuito de evaluación del riesgo, pero tiene una diferencia, es que empieza a hablar un poco más de plan de contingencia. Entonces ellos empiezan como a hacer un sistema más integral, como que con una visión más amplia de lo que debería ser la gestión de integridad. Luego vienen los británicos o las normas británicas y dicen no, nosotros pensamos que la gestión de integridad debe estar dentro del sistema de administración de seguridad de los procesos. ¿Por qué? Porque ese es el sistema grande, marco, el paraguas, y dentro de ese debe estar entonces el sistema de gestión de integridad de ductos como parte de todos los sistemas de la organización. Entonces se van como que un poco más allá, con una visión todavía más amplia de dónde debería estar el sistema de gestión de integridad, en qué parte de esos diferentes sistemas que hoy se contemplan en cada organización. Y además ellos también publicaron una que habla de algunas prácticas para la gestión de integridad desde el diseño, que me gusta mucho por eso, porque a veces yo he visto que países, por ejemplo, como Colombia,
no aceptan un documento de diseño de algún ducto si ya no viene incluso con su primer línea base de estudio de riesgo. Que eso es algo, me parece que es ideal. Hacer la corrida inicial, o sea, cuando yo hago la instalación del ducto, es a tener la línea base, hacer una primera inspección para tener la línea base. Al futuro eso nos ayuda a ahorrar bastante dinero. No todo el mundo lo hace. Empresas de clase mundial hoy están haciendo, tienen siempre su línea base. Entonces yo siento que igual hacia allá vamos todos. Entonces esto nada más es para mostrarle un poco de la información disponible de lo que pueden usar. Entonces en Latinoamérica, esto nada más para mostrarle un poco, cada país tiene un regulador. Habrá países que ya tienen una regulación formal que se las exige, hay otros que tienen son como metodologías recomendadas, o sea, no están obligados a definir o establecer formalmente un sistema de gestión de integridad, sino que las regulaciones dicen prevenir fuga, o sea, los requerimientos son de otra manera. Entonces, para cada país aplica un ente diferente. Entonces, ¿qué básicamente quiero que se lleven? ¿Qué buscan los operadores? Necesitamos hacer un sistema de gestión que utilice las mejores prácticas internacionales, porque de eso definitivamente la antigüedad en experiencia es mucho mayor en otros países, sobre todo, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, tienen mayor experiencia y por qué no tomar de ellos lo que ya ellos aprendieron. Importantísimo, un sistema de gestión debe cumplir con la ley, debe cumplir con las regulaciones específicas del país. Yo no puedo llegar a implementar un sistema que cumpla con las regulaciones del Reino Unido o que cumpla con la regulación de Estados Unidos. No. A mí me interesa que en el objetivo, en el documento maestro del sistema de gestión, en el manual de gestión de integridad aparezca cuál es el reglamento específico que va a cumplir. Importantísimo, el sistema de gestión debe estar alineado y debe ser compatible con otro sistema de la organización. A veces hay disputas o a veces hay encuentros con calidad. No, nosotros no venimos a generar un sistema de gestión. De hecho, todos los documentos, procedimientos y formatos que se generen como parte del sistema tendrán el mismo formato que tiene el sistema de gestión de calidad. Y lo que estamos buscando además con esto es que el operador cree una cultura de trabajo, porque al final, cuando ya estás en la fase de implementación, el operador va caminando por sí solo, porque ya lo logró implementar como una cultura. Es como la cultura de seguridad, es como la cultura de calidad, pero ahora estamos hablando de la cultura de la gestión de integridad. Entonces lo ideal es que todos avancemos hacia allá. Yo he escuchado gente que dice, no, en integridad no deberíamos hablar tanto de presión, deberíamos dar resultados a lo mejor en esfuerzo. Entonces, está bien hacer eso. Sin embargo, un operador en una sala de control no va a entender el esfuerzo máximo permisible del ducto, pero sí va a entender cuál es la presión máxima permisible para ese ducto. Entonces, todo eso tiene que estar alineado a nuestras particularidades como empresa. No todo lo que me quieran vender me aplica, no todo lo que me quieran vender me sirve. Algunas compañías por sí solas han desarrollado su propio sistema de gestión sin ayuda de un tercero. Ahí lo que pasa es que el tiempo es más largo y yo siempre he dicho que los que nos hemos dedicado a esto somos ahorradores de tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenemos maduro y ya hemos definido esto hace muchas veces y muchos años. Entonces, es más rápido para nosotros construir algo. Entonces, aquí quería mostrarles esta diapositiva porque Penspen ha desarrollado desde hace mucho tiempo un sistema, un modelo de gestión de integridad que tiene 17 elementos como los ven acá, que comienza desde la política, o sea, cuando llegamos revisamos la política, si no la tienen la proponemos. Hay clientes que dicen es que yo la política, el único que la puede hacer es el CEO y el CEO está en Europa. Entonces, bueno, ahí tenemos que cambiar la estrategia, a lo mejor no se llama política y le damos otro nombre y cosas así. Normal, algunos dirán, ¿por qué el sistema de gestión necesita que haya una política específica para la gestión de integridad? Porque normalmente los trabajadores de la empresa respetan algo cuando viene firmado por la máxima autoridad. Cuando a veces el sistema de gestión quiere ser impulsado por alguien desde abajo, es bastante difícil. Porque si arriba la gerencia no entiende para qué sirve o no entiende cuál es el beneficio de tenerlo, pues todo el tiempo van a chocar con una pared. Entonces, normalmente el sistema de gestión debe estar apadrinado y apalancado por la máxima autoridad del Departamento de Gestión de Integridad o del Departamento de Gestión de Activos o de la Gerencia de Gestión de Activos. Pero alguien de arriba es el que debe entender y querer mejor que la misma parte técnica la implementación del sistema. Entonces aquí vamos viendo que vamos por diferentes elementos de lo que forman parte del sistema. Y fíjense que todo lo que hemos venido hablando está aquí. Evaluación de riesgo, control en el diseño, control en las compras, control en la construcción, control en el comisionamiento y la entrega,
Es importantísimo en el ducto identificar que es una operación normal y que es una operación anormal. Eso es sumamente importante y eso lo desarrollamos cuando se desarrolla el sistema de gestión. Se definen las ventanas de integridad operativa. La metodología, yo tengo que prepararme para la emergencia. ¿Cómo es mi recuperación a la emergencia? ¿Cómo es el plan de respuesta? Acuérdense que ahí lo que hacemos son ejercicios de qué pasa si. ¿Qué pasa si hay una falla en el kilómetro 50 del ducto? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en lograr, primero controlar la falla y luego sería en recuperar la operación? Entonces, parte de eso es lo que hace el modelo de PenSpe, que lo que hizo fue como integrar lo que tienen todos los estándares y en base a la experiencia se fue desarrollando y se fue construyendo este modelo. Y fíjense que habla de la investigación, tenemos que tener una metodología de investigación de incidentes, el manejo del cambio, el control de calidad, por supuesto, y lo que siempre he dicho, la revisión y el cumplimiento. Y finalmente, el sistema, todos los sistemas de gestión, como cualquier sistema de gestión de calidad, termina su implementación con una auditoría. Normalmente se recomienda que se haga una revisión interna, que el operador nombre un equipo, revise el sistema y luego que venga el tercero, hacer la auditoría. Entonces, es básicamente cómo se establece este sistema. Entonces, estamos hablando de sistemas de gestión de integridad de ducto. Entonces, a veces salen preguntas y dicen, ¿y cómo conecto yo esto? ¿Qué pasa con las instalaciones? Bueno, con las instalaciones habría que hacer un sistema de gestión de integridad de instalaciones. Hay compañías que deciden, entonces, realmente lo que yo necesito es un sistema de gestión de integridad de activos y que ese me abarque todas las áreas. Sí, eso es lo ideal. Lo que pasa es que normalmente, por la cultura y como ha habido como más años en el desarrollo de sistemas de gestión, como pareciera que se enfocan más en los ductos y hasta que no ocurren fallas en las instalaciones, como que no miran las instalaciones y dicen, ah, no, entonces también necesito un sistema de gestión. Porque la instalación no es solo hacer el RBI, no es solo hacer riesgo y ensayos no destructivos, no. La idea es que igual toda la información, todo lo que se vaya generando, todo esté dentro del sistema. Y la idea es que donde termina el ducto, donde terminan los límites de batería del ducto, que arranque la instalación, debería comenzar el sistema de gestión de esa instalación. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es que cuando se genera el sistema de gestión de integridad de ductos, si bien la gerencia dice todavía no miramos instalaciones, siempre hay que dejar la ventana abierta y decir en algún momento tendremos que incorporarlo al sistema para que ya se maneje como un todo. Hoy las empresas de clase mundial tienen sistemas de gestión de integridad de activos y dentro de eso tienen los ductos, tienen los tanques, tienen las instalaciones, tienen las estructuras, tienen los pozos, tienen todo. Entonces, claro, son empresas que ya tienen muchos años, que han madurado en estas tecnologías o estas metodologías y ya están mucho más avanzadas en esto. Pero entonces viene el tema, ¿qué hacemos con el Big Data? ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿Cómo entra este modelo, por ejemplo, de PenSpe en lo que estamos hoy? En donde yo digo que la mayoría de los que hoy están ahora en integridad son millennials y quieren el resultado en el celular o quieren inmediato, que esté la herramienta de inspección y que ellos inmediatamente estén recibiendo los datos. Entonces de ahí viene que este modelo que se fue creado por PenSpe con los 17 elementos, que se ajusta si ustedes ven, a lo mejor alguien que me esté escuchando ya tiene un modelo y dirá, no, yo tengo 15, o yo tengo 12, o yo tengo 20. Al final, cada cajita, si escarbamos y entramos, es muy probable que esté a lo mejor contenida. Yo doy tres cosas que yo divido en una caja, a lo mejor ustedes la tienen en una. Entonces, al final, lo que sí es importante es que cumplan este ciclo de que involucre desde el diseño y la organización hasta el abandono. Entonces, ahí viene el tema de la transformación digital. Viene lo que hemos hablado mucho ahora de esta revolución industrial. Viene la hiperconectividad. Viene como ahora yo quiero entrar y quiero ver el resultado del análisis de integridad y quiero irme al punto específico del ducto, que además esté posicionado georreferencialmente, porque además mi amenaza a lo mejor es geotecnia y no corrosión, entonces yo tengo que estar pendiente de cómo se está moviendo el ducto. Entonces yo quiero una herramienta que me ayude a hacer todo eso. Entonces cada vez que llegamos con un cliente nos dice, ajá, ¿qué software vende PenSpe? Entonces a mí me gusta decirles mucho que el software no es la solución. El software es una herramienta de ayuda para el manejo de la información. Y hay software que incluso hacen evaluación. Entonces tú también puedes hacer algunas evaluaciones de integridad si ya tienes una herramienta que te sirve, con la cual vas a pagar una licencia, que tienes que mantenerla. Entonces tienes que considerar eso en presupuesto.
¿Qué he visto yo? Que lo primero que remueven de un presupuesto en los departamentos de mantenimiento son las licencias no esenciales de software. Y cuando hay un software para gestión de integridad, pareciera que eso es de las primeras cosas que sacan. Entonces el problema es que cuando te eliminan la licencia, ya no tienes acceso a la información, ya no puedes consultar al proveedor que te la vendió, y te entrega a lo mejor la información en un lenguaje que tú no tienes cómo abrirla. Entonces allí mi recomendación siempre es traten de trabajar in-house, traten de a lo mejor invertirle más a desarrollar su propia herramienta para que nunca tengan esa limitante de qué pasa si me quedo sin presupuesto y pierdo todo el acceso a la información. Sin embargo, como digo yo, PenSpace como empresa que está orientada a este tema de la transformación digital, igual nosotros hoy, este año se lanzó por primera vez una herramienta para la gestión de integridad. De hecho, el lema que tenemos o que estamos tratando de vender se llama Tu Departamento de Integridad en la Nube, porque es una herramienta que trabaja bajo ese escenario. Yo estoy trabajando en el equipo que ha ido desarrollando toda la idea de la herramienta e incluye muchas cosas. No es una herramienta solo para la gestión de información, no es una herramienta solamente que a lo mejor te va a ayudar a evaluar la integridad, no. Esto es más como un ambiente, un environment en integridad. Un ambiente donde tú vas a poder tener acceso a muchas cosas. Desde comunidades técnicas hasta capacitación en línea, o sea, ahí ya está bastante avanzado, ya por ahí con algunos clientes hemos estado hablando para empezar a implementar el sistema, y básicamente es eso, ayudarlos con la herramienta. Entonces, bueno, yo no, digamos, no soy el propio responsable del desarrollo, sino que participo en el equipo. Esto se está haciendo desde UK y ellos ya están, tienen algunos clientes que van a empezar a usarla. Entonces, bueno, si alguien está interesado, puede hacerle el enlace con el departamento responsable. Y este es el nombre, digamos, como comercialmente se va a distribuir esta herramienta. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que cuando estén en la fase de desarrollo, identifiquen cuál es la herramienta en el mercado que mejor se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto. Vean todo. Ahorita de verdad que hay buenas herramientas, hay herramientas muy buenas en gestión de integridad. Yo nada más los invito a vean y revisen que se adapte a sus necesidades particulares. Entonces, hay gente que me ha preguntado, ¿cómo puedo yo implementar un sistema de gestión de integridad si yo hasta ahora no lo tengo formalizado? Entonces, normalmente lo que primero vamos a hacer es la etapa inicial se hace un diagnóstico. No es una auditoría, es un gap análisis. Entonces, este es el primer servicio que siempre hay que hacer. Entonces, si aquí hay alguien que sea operador o responsable y tenga planeado desarrollar un sistema de gestión con un tercero o incluso interno, lo primero que debe hacer es un diagnóstico o un análisis de brecha, o incluso hay clientes que nos han pedido, es que me quiero que además me hagas un benchmarking. Quiero saber cómo estoy yo referente a otras empresas. Quiero saber qué están haciendo otras compañías mejor que yo, o a lo mejor peor que yo. En el análisis de brecha lo que vamos a determinar es dónde está la gestión actual y vamos a ver la brecha hacia dónde quieres llegar como empresa y en cuánto tiempo. Normalmente esto es un trabajo que no debería durar más de 2 meses. De hecho, dependiendo del tamaño de las instalaciones, puede incluso durar hasta 1 mes, porque es básicamente un diagnóstico de lo que hay, es un punto de partida. Hay gente que me pregunta, ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué no me voy directo al desarrollo? El tema es que esta fase es la que te va a ayudar a hacer el desarrollo. Y en el desarrollo, a mí me gusta mucho esta imagen, cuando pensamos en esto, el sistema de gestión tiene que ser un traje a la medida. No hay un sistema de gestión que sirva para todas las empresas, no existe eso. Lo que existe es una base de metodología que me ayuda a mí a desarrollar mi propia estrategia de gestión de integridad de mi ducto o de mis ductos. Entonces, en esta parte, yo lo que los invito es a eso. Cuando hagan el diagnóstico, pueden hacerlo ustedes mismos como operadores, norman un equipo multidisciplinario y hagan un diagnóstico de lo que deberían estar haciendo como empresa de clase, o si quieren llegar a empresa de clase mundial, hacia dónde quieren llevar la organización. Y luego en base a eso es que van a hacer el desarrollo del sistema. ¿Qué procedimientos deben generar? Porque a lo mejor ya los tienen. ¿Qué formato? ¿Cómo va a ser el manual de gestión de integridad? En el desarrollo incluso pueden identificar si quieren un software o una herramienta programada. En esta etapa identifican de lo que hay en el mercado qué es lo que les funciona mejor. ¿Qué es lo que les sirve a ustedes? Entonces, esta etapa de desarrollo es sumamente importante por eso. Normalmente esta etapa puede durar de 6 meses hasta 1 año. Todo depende del tamaño de la organización y del tiempo que le dediquen al tercero.
o la empresa que contraten para hacer este servicio. Todo depende de qué tan grande o tan pequeño es el equipo multidisciplinario que va a trabajar en esto. Eso es importante lo que acabo de decir. No es que es un equipo 2, 3, no. Normalmente para un sistema de gestión tiene que haber mínimo las mismas categorías que yo tengo establecidas en mi organización. O sea que el tercero que me va a diagnosticar tiene que tener expertos en las diferentes áreas de lo que sería la gestión, para que pueda darme una mejor recomendación de qué debo hacer. Una vez que yo desarrollo el sistema, viene la implementación que la vamos a seguir a través de los indicadores. La implementación ya es con el personal de campo, ya el tercero que te está apoyando ya está casi que de salida, porque en ese momento está como que dejándote todo al día para que ya tú puedas llevar tu gestión, o hay operadores que dicen yo no tengo personal, prefiero que la gestión me la lleves tú, como tenemos así muchos contratos en donde Penske es el responsable de llevar la gestión. Pero en algún momento el operador tendrá que quedarse ya con ese sistema caminando y andando. O sea, eso es lo más importante. Porque si dependes todo igual del tercero, el día que se vaya el tercero, vas a quedar con un sistema que no vas a saber cómo usar. Y ya que tengo un tiempo implementando, entonces ya yo vengo con mis revisiones y auditorías. Las revisiones son internas. Normalmente se nombra un equipo ajeno al equipo que se responsabiliza de líderes de la integridad, sino que se nombra un equipo ajeno que venga con un listado de lo que los va a auditar o de los que los va a revisar, y en base a eso genera unas primeras recomendaciones y acciones, y muy probablemente incluso acciones preventivas o correctivas dependiendo de lo que vean, para que cuando ya lleguen los auditores ya tengamos el sistema listo y salgamos bien en la revisión de la auditoría. Importantísimo, cualquiera de las etapas que decidan desarrollar, traten de incluir capacitación. Si estoy en el diagnóstico, por lo menos una capacitación en lo que es un sistema de gestión de integridad. ¿Qué es un sistema de gestión de integridad? ¿Para qué sirve? Comunicarlo con todos, hablar del riesgo, de las metodologías de riesgo. O sea, eso es sumamente importante. Aquí se habla de la capacitación porque, por ejemplo, cuando estamos en la fase de implementación, se hacen los ejercicios de plan de respuesta a emergencia. Entonces, allí hay que capacitar a las personas para que sepan de qué estamos hablando, y de que la emergencia que estamos evaluando es la emergencia, pero cómo yo la voy a atender. ¿Cómo hago yo para trabajar sobre esa emergencia, para bajar la consecuencia y que de esa manera baje el riesgo? Entonces, básicamente, esto es el deber ser cada vez que yo quiero implementar o implementar un sistema de gestión de integridad. De esto no te escapa. Este es el deber ser de cómo lo tenemos que hacer. Entonces, finalmente, un sistema de gestión, tiene que cumplir con la ley. O sea, el resumen de lo que les he dado hasta ahora es cumplir con las leyes y regulación local, aprovechen las recomendaciones de las normas o las prácticas recomendadas a nivel internacional, que vienen siendo como mejores prácticas externas, que entendamos que la gestión comienza o el sistema debe estar implementado desde el inicio, desde que estamos haciendo el diseño, y que termina con la entrega o con el abandono, que es importantísimo las experiencias que va dejando o que va generando el propio operador, debe dejarlas escritas porque esas son tropicalizaciones a lo mejor de lo que me recomienda una norma internacional. Debe ser revisado y auditado. Y hoy en día, importante por este tema de la transformación digital, debemos tener un sistema que nos ayude a llevar la gestión de la información. Y acuérdense, cuando hablo de gestión es no de almacenarla, es decir, que yo pueda trabajar el dato, de que yo pueda correlacionar una corrida con otra, dándole clic a un botón, seleccionando el ducto y que de una vez me diga todo lo que ese ducto tiene. O sea, hacia allá es donde tenemos que ir todos. Que pueda recibir información en línea, que esta herramienta sirva. Yo siempre digo, es como los que están en la sala de los operadores de planta o en la sala de control, que ellos tienen todas las pantallas y ellos van viendo como todas las variables. A mí me gustaría llegar a que en el futuro haya indicadores en la gestión de integridad que los operadores sepan para qué sirven y que los puedan ver y que el indicador vaya cambiando en función de lo que están haciendo en el ducto. Porque lamentablemente muchas de las fallas y lo que ocurre es que a nivel operativo se hacen algunos cambios o operaciones que, si bien no se conoce o no se entiende, las ventanas operativas de ese ducto nos llevan a la falla. Y con esto entonces era para darles un paseo en todo lo que corresponde a un sistema de gestión de integridad de ductos, que si ustedes cambian la palabra de ductos y le ponen activos también funciona. O si pongo tanques también, va cambiando en la norma que van a usar de referencia, las tecnologías y todo, pero al final el espíritu es el mismo. Entonces, bueno, ya con esto
Más que agradecerles a todos los que se conectaron, estoy gratamente agradecido, primero por ver a tantas personas interesadas en este tema que además a mí me apasiona, y a la sección de NEIS Perú y a la sección de estudiantes que igual los felicito porque tienen una organización increíble. Entonces, no sé si ahora van a abrir preguntas. Así por aquí me dicen también a la Asociación Peruana de Ingenieros de Corrosión, a la Universidad de Piura, que esta semana tuve la oportunidad de conocer a la profesora que ha estado interactuando con nosotros. Entonces, muy agradecido de haberme dado este espacio y esta oportunidad de hablar de este tema. Ingeniero, gracias. Vamos a entrar a hacer unas preguntas. Ok. Piero, Sí. Piero Me consumí pregunta. 15 minutos más. No se preocupe. Piero pregunta. ¿Las zonas de altas consecuencias solo son consideradas las que determinan los estudios de riesgo? ¿O en realidad zonas de alta consecuencia es todo el ducto? No, no, no. Las zonas de alta consecuencia, les voy a decir una palabra que enseño yo cuando doy mis clases. Y la palabra es depende. Si todo el ducto es riesgoso y en el estudio de riesgo sale que todo es de alta consecuencia, por supuesto todo el ducto será de alta consecuencia. Pero la respuesta es no. Para eso haces el estudio de riesgo para que puedas identificar las zonas de alta consecuencia. ¿Qué pasa si tú asumes o tú defines que tu ducto es de alta consecuencia todo? Vas a tener que invertir muchísimo más dinero de lo que si realmente haces un estudio de riesgo y te das cuenta que a lo mejor no todo el ducto es de alta consecuencia. Por eso la palabra es depende. ¿Puede ser el ducto de alta consecuencia? Sí. Pero siempre y cuando te lo dé el estudio de riesgo. Si el estudio de riesgo te da que sí, sí. O es que está en una zona especial clasificada, pero eso tiene que ser a través del riesgo. O sea, el riesgo igual te va a dar. Porque entonces, si el ducto está en una zona especial, en una zona protegida a nivel de, porque está en una zona de selvática protegida, o porque está en fuentes de aguas naturales que a lo mejor son usadas por la comunidad, te va a dar de alta consecuencia. Pero lo ideal es que tú identifiques las zonas porque ahí vas a invertir recursos diferentes. Ejemplo, en Estados Unidos, cuando identifican allá es muy fácil porque todos los ductos, la mayoría están ubicados en un sistema geográfico. Entonces tú cada vez que vas y haces una evaluación de riesgo, el operador se preocupa mucho por las zonas de alta consecuencia, porque es incluso allí donde hasta el regulador y la ley es diferente. O sea, si tú sabías que era de alta consecuencia y no hiciste lo que tenías que hacer, seguro vas a pagar. Entonces, no, importante, hagan el estudio de alta consecuencia. O sea, siempre tienes que definir, seccionar tu ducto en base a tus zonas de riesgo. Bien. Alexander Ruiz Palacio pregunta, ¿hay normativa para los KPIs o es implícita de la organización? Sí, puedes trabajar, hoy en día, de hecho, hay mucha gente que está trabajando en mantenimiento, yo he visto muchos libros, hay algunas referencias que te hablan cómo generar los indicadores, incluso hablan de unos indicadores en inglés como preventivos e indicadores como correctivos. Tú puedes llevar como que el que te ayuda a prevenir la fuga y el que te ayuda como a mitigarla. Un ejemplo de eso, yo lo dije al principio, es protección catódica. La protección catódica no necesariamente me va a generar una falla, al contrario, me está ayudando a mitigar un fenómeno que me puede generar falla. Entonces, cuando yo trabajo con el indicador de los potenciales, no estoy trabajando específicamente en fugas sobre el ducto, estoy trabajando en un indicador que me ayuda a mantener ese factor específico dentro de rango. Pero sobre todo, yo lo que he visto es que usan, el operador va generando su propia experiencia. Lo malo es cuando el indicador viene de arriba y no hayas cómo aterrizarlo en tu organización. Miguel Díaz pregunta, ¿PEDAN son casos históricos de las empresas que SPEN le ha brindado servicio de gestión de integridad? No, el PIDAN es un manual que te direcciona qué normativa debes usar dependiendo del tipo de defecto. Si bien hay mucha experiencia de PenSpen, ahí hay compañías que han aportado al proyecto, pero que no necesariamente son clientes de la compañía. Entonces, el PIDAN, de hecho, en PenSpen lo manejamos como un proyecto aparte, que si bien está el nombre de PenSpen, pertenece a todos los que participan en el proyecto. Entonces, es que al final está hecho como por un grupo. De hecho, hay varios expertos y no todos son de PenSpen. Hay de otras empresas de servicio también.
Es una guía. El pidan como tal, si tú entras, lo que te vas a direccionar, cómo lo debes evaluar. Daniel pregunta, ¿los criterios de integridad para ductos de gas es igual para oleoductos? Y si No, son diferentes, ¿cuáles son sus estándares correspondientes? no, yo comenté, cuando vamos a hacer gestión de integridad, tenemos la ASME 318 suplementos si es gas. Y en gas se toman hay otras condiciones. Acuérdense que cuando hablamos de gas, las consecuencias son muy diferentes a una fuga de líquido. Entonces en gas, digamos ahí, son un poco más estrictos. Cosas como, por ejemplo, la profundidad a la cual debe estar el ducto. Debe estar obligatoriamente enterrado. O sea, tiene ciertas particularidades cuando es gas comparado como cuando es líquido. Entonces, si es gas, me voy a la ASME 318 suplemento, y si es líquido o hidrocarburos líquidos, me iría a la API 1160 en tierra. Si estoy hablando costa afuera, entonces me iría a la que yo comenté, a la DNB, y dependiendo de la complementaría, pudiera complementarla con B318 suplemento o con 1160. Sin embargo, estas normas en sus alcances son muy específicos. O sea, ellas dicen algo así como, esta norma solo aplica para tus ductos que están instalados en tierra, por ejemplo. Pero hay gente que me ha preguntado, ¿yo puedo aplicar la B318 suplemento en el agua? Sí, yo puedo aplicarla, tendrá algunas particularidades que no te van a servir. Por ejemplo, todo lo que sea para atender cosas específicas porque está enterrado, definitivamente no las puedes aplicar. No puedes aplicar, por ejemplo, en costa afuera, no vas a hacer un ECDA. Entonces, depende, o sea, depende. API 1160 líquidos y B318 suplemento gas. Si quieren arrancar y no conocen nada, esa es una buena base. Dick Abad pregunta, ¿se puede desarrollar un dashboard de integridad en Power BI? ¿Y es posible predecir la velocidad de corrosión con inteligencia artificial con la Big Data que adquiero de diferentes fuentes, ILI, Médico, Potential y escaneo 3D de corrosión externa, etcétera? Sí, nosotros en la herramienta que hablé que se llama TEIA, y sé que muchas otras personas han estado trabajando en esto, podemos hacer eso. Estamos usando lo que se llama el Machine Learning, que es precisamente inteligencia artificial para programar y que por sí solo estas corridas con modelos incluso probabilísticos vayan solito determinando las condiciones del ducto y integren toda la información disponible que hay. Hoy la herramienta que nosotros tenemos, que es el TEIA, está haciendo eso, ya hace eso. Ya te incorpora toda la información que tú incluyas del ducto y de todo lo que contengas y todas las corridas, las hace. Aparte de eso, digamos que la respuesta es sí. Hoy en día todos estamos usando, o los que estamos en ese nivel, estamos usando el Machine Learning para el Big Data, porque hoy tenemos servicios o clientes que pueden tener pues, en un ducto 5 corridas. Entonces, ¿cómo manejar toda esa información? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos hacer la proyección, si es por corrosión, como es la pregunta, necesitamos usar toda esa información para que la curva dé mucho más cercana a la realidad. Porque si no, yo lo que siempre veo es que cuando usamos, por ejemplo, una sola corrida, nos perdemos toda la información hacia atrás. Incluso si usamos dos, nos estamos perdiendo la información. Entonces, sí, el Machine Learning hace cosas como esa, que va a ir incluso un tema importante que es la correlación de defectos de diferentes corridas. ¿Cómo puedo yo garantizar que el mismo defecto que detecté hace 5 años fue el que acabo de detectar otra vez hace un año? Estos programas que usan ahora inteligencia artificial te ayudan mucho a todo eso, incluso a hacer el match. Nosotros hemos hecho por años ese match manual. Hoy por hoy ya vamos a empezar a usamos el TIA para hacer eso, para facilitar un poco más el trabajo y que no dependa de la hoja en Excel o el cálculo. Y hay compañías que tienen mucho más tiempo, que han desarrollado ya logaritmos y todo esto para poder hacer todo este tipo de evaluaciones. Entonces, sí. Y, por ejemplo, yo hablaba de una discusión que siempre tenemos los que somos, yo soy corrosionista porque es mi hobby, es mi pasión, y a veces hablamos cómo incorporamos el resultado de la protección catódica en el crecimiento de corrosión a futuro. Y siempre entramos en una discusión, porque si la protección catódica está mala, o no es efectiva, yo voy a esperar ver eso en la corrida. Debería esperar más daños por corrosión externa.
Y cuando yo haga la predicción de la vida remanente, yo debería también mandar a rehabilitar el sistema de protección catódica para yo estar tranquilo y que la vida remanente que estoy dando es la adecuada. Miguel Pinto dice, ¿pudiera explicar nuevamente la diferencia entre sistema, plan y programa de gestión de integridad? Sí, el sistema es todos los manuales, procedimientos. El sistema es el paraguas grande, es el que contempla donde yo tengo la organización, donde están las políticas, donde están todos los manuales y procedimientos que yo he generado, donde yo llevo los indicadores. Todo eso es el sistema de gestión. ¿Qué pasa? Que para todo sistema me va a pedir un plan. Entonces mi plan es normalmente cuando yo decido voy a trabajar a 5 años. Entonces hacemos un plan para cada adulto a 5 años, con todo lo que yo le voy a hacer en esos 5 años. Por decirte algo. En el año 0, ahorita, porque hoy lo agarré, le toca la inspección. Y como el reglamento del país me pide 5 años más, en ese plan yo voy a poner al año 5 otra vez la inspección. Pero lo que estamos tratando de hacer es, además de hacer el plan de ese ducto, es poder tener una idea de cuánto cuesta. Entonces el plan, que es a largo plazo, que yo además voy a poner que la corrida ILI la hizo ahorita en el 2020 y la próxima le toca en el 2025, pero yo no estoy colocando si es enero, febrero, marzo, no tenemos ese detalle. Nada más que la quiero hacer en el año 2025. Cuando ya me acerco a la fecha, entonces genero el programa, que es un programa ya de atención a corto plazo. Es decir, ya yo divido el año en 12 meses, ya yo sé que debo que tener un contrato con una empresa de herramientas de inspección, ya identifiqué la herramienta, necesito tener un contrato de reparación con estos recursos, firmado y aprobado, o sea, activo como contrato para que yo lo pueda usar. Entonces, eso es lo que yo quiero que vean entre la diferencia del sistema, el plan y el programa. Y todas las empresas tienen que tener las tres cosas. O sea, yo no me voy a escapar ni de uno, yo siempre tengo que llevar un plan, porque ese es mi futuro, es hacia dónde quiero llegar. Y el programa es como mis objetivos específicos, cómo lo voy logrando paso a paso. Nelo Quevedo Carrasco pregunta, si en mis ductos no puedo realizar inspecciones con el ILI, ¿se podría utilizar otra técnica de evaluación de la integridad? Por ejemplo, Sí, ICDA, ISDA u otra sí, tecnología. yo lo dije al principio, cuando tú logras, puedes demostrar que no puedes correr la herramienta, porque si hoy vas a las empresas que corren ILI, casi que, o sea, tiene que tener una particularidad la tubería, porque hoy por hoy se han desarrollado, está tan avanzadas las tecnologías que hay como opciones para todo. Sin embargo, aquellos que no tienen cómo, tienen que buscar alternativas. Por eso yo les comentaba que las normas siempre dicen otras alternativas. Si tú no haces ILI, puedes hacer una prueba de presión. Y si no haces una prueba de presión, puedes hacer evaluación directa de NACE, como la metodología de NACE. Y esa es aceptada. O sea, cuando llegan a auditarte, yo he visto que como los reglamentos de los países de Latinoamérica son traducciones de los Estados Unidos, y en Estados Unidos te lo permite, entonces a nosotros también nos lo permite. Lo que sí dije era, miren las letras chiquitas, que no cualquiera puede hacer ICDA, no cualquiera puede ser ECDA. Y además tienes que identificar si tienes que hacer las dos. Porque, por ejemplo, hay ductos que están revestidos internamente. Entonces ahí el ICDA no es mucho lo que yo voy a hacer, porque corrosión interna no debería tener porque el ducto está revestido internamente. Entonces a lo mejor ahí tengo que buscar otras alternativas de cómo evaluar la integridad por la parte de adentro del ducto. Desde Facebook nos pregunta Hugo Carrasco, ¿qué modelos de riesgo para integridad existen y los más usados? Bueno, yo no soy experto en riesgo, sin embargo, hay diferentes modelos. O sea, al final, te voy a decir la base. Todos son probabilidad por consecuencia. Todos los modelos de riesgo. No puede haber uno que no sea de hecho de cada manera. ¿Qué varía? Cómo cada metodología propone hacer la probabilidad y cómo cada metodología propone hacer la consecuencia. Eso es lo único que varía de una metodología a otra. Yo hablaba, depende de cuál sea tu problema, tienes que ir a buscar la metodología de riesgo. Yo hablé al principio de RBI, que es la que todo el mundo, como que es muy popular, porque como evalúa corrosión, y casi todo el mundo tiene corrosión, entonces todo el mundo la usa. Pero no necesariamente RBI es el que me va a dar mi respuesta si a lo mejor mi problema es otro. Si es desplazamiento, el RBI no me va a ayudar en mucho. Entonces, depende de lo que tenga el sistema.
Por ejemplo, en Penspen, digamos, el que sabe mucho del tema de riesgo se llama Juan Carlos, que no sé si está conectado. Y Juan Carlos es el que te puede dar específicamente modelos particulares de riesgo. Yo, como responsable del sistema de gestión, sé que los necesito. Más siempre digo, cada cliente necesita una particularidad del sistema. Si esta persona me envía la pregunta por correo, yo lo puedo direccionar con Juan Carlos y Juan Carlos te puede decir qué modelo incluso te convendría en base a tu sistema. Ahí veo en las preguntas que si es para adultos la gestión de integridad. Yo dije no, la gestión de integridad es para todo. De hecho, yo doy un curso que se llama Gestión de Integridad de Activos y ahí hablamos de todos los activos. Entonces sí es importante que la mejor manera de hacerlo es lo primero que debes hacer para saber si necesitas un sistema es identificar si tienes un activo y además cómo es la importancia de ese activo en tu proceso. Si te interesa por el producto que maneja o te interesa porque es un proceso importante en el proceso de la planta o porque una fuga tiene una consecuencia. Entonces tú tienes que identificar cuál es el valor, porque a lo mejor ni siquiera es cuánto cuesta instalarlo, sino lo que tiene adentro. Entonces sí es importante o lo que representa para el sistema. Entonces no está más relacionado por producto. Erróneamente en Latinoamérica creemos que es así. Pero en el resto de los países del mundo, créanme que todo el mundo ya tiene sistemas de gestión de integridad de instalaciones o sistemas de gestión de integridad de activos que incluye todo. Les voy a decir que el primer sistema que yo desarrollé o lo implementé en el año 2000. O sea que estamos hablando hace 20 años. Y ya en ese momento donde yo trabajaba teníamos gestión de integridad de ductos y gestión de integridad de instalaciones. O sea que hace 20 años que fue eso. Entonces ya eso es algo que sí viene avanzando. Oscar Ajá, disculpe, ingeniero. Siga. veo una pregunta que si los costos de las actividades de comisionamiento para el periodo de abandono se deben incluir en la gestión. No, lo que tú incluyes en la gestión es cómo lo vas a hacer. Pero en el plan, sí, en el plan puedes colocar un precio. En el sistema no. En el plan sí puedes colocar un precio referencial. Lo importante es, lo que quiere el sistema, es que tú tengas identificado y definido cómo vas a hacer el abandono de ese activo. Para que lo hagas cumpliendo y siguiendo los lineamientos que te pide el sistema. Que hagas el manejo del cambio, que si es abandono temporal lo preserves bien, que si es abandono completo lo retires, o si lo vas a dejar en sitio porque lo puedes usar para otra cosa. Pero todo tiene que estar definido en el sistema de gestión. El sistema de gestión lo que te va a dar es un procedimiento de cómo hacer el decomisionamiento. Oscar Jaramillo pregunta, en el Perú, el reglamento para adultos obliga a instalar un sistema SCADA solo en áreas de alta consecuencia. ¿Usted qué opinión tendría si eso cambiara, si esta obligación se dé, así el ducto esté o no en un AAC? Yo pienso que mientras más información en línea tengamos del ducto es mucho mejor. Sin embargo, cuando eres responsable de esto, los presupuestos son finitos. O sea, no tenemos un presupuesto para hacer todo lo que queramos. Y yo soy creyente de los estudios de riesgo. O sea, es que si al final decidiéramos mirar todo de alto riesgo, ¿para qué hacemos el estudio de riesgo? Entonces es como que el estudio de riesgo lo que te va a ayudar es a dónde direccionar el recurso, porque a lo mejor instalar un sistema de escala para todo el ducto, dependiendo también del producto y de lo que maneje, o sea, realmente es necesario o no. Yo dije al principio que el sistema de gestión busca soluciones que sean adecuadas a las particularidades del operador. Porque yo puedo hacer un plan, como digo yo, una carta a San Nicolás que tenga todo lo que yo quiero, como yo soy el responsable de integridad, yo voy a poner todo. Pero lamentablemente las empresas tienen presupuestos finitos. Entonces, a lo que tú tengas que decidir qué vas a hacer y qué no, lo único que te puede ayudar es el riesgo. El reglamento lo que te ayuda a los que están responsables del sistema de gestión es que como el operador está obligado, lo va a hacer y tú vas a tener más información. De hecho, lamentablemente hay países en donde todavía no hay una regulación y por lo tanto el operador no está obligado. Entonces, por ahí les comento, cuando nosotros visitamos a un cliente, hay dos tipos. El cliente que cree en el sistema de gestión como una solución a sus problemas de gestión de integridad y el cliente que lo necesita para cumplir con la ley.
O sea, hay dos tipos. Entonces sí, a mí siempre me gusta el mensaje que ojalá que todos entendamos que esto es bueno, pero al final los que manejan el dinero, por eso digo, si el ingeniero de abajo de integridad es el que está más convencido que esta es la solución, pero a nivel corporativo no lo entienden ni le ven importancia, no va, eso no camina. Entonces hoy por hoy, si tú me dices a mí toda la información que yo obtenga del ducto día a día es buena, siempre que haya alguien que la pueda evaluar. Porque igual, si nos llenamos de información que no podemos evaluar, tampoco nos sirve mucho. Perfecto, ingeniero. Bueno, hay dos personas que están levantando la mano. Vamos con esas dos últimas y con eso terminamos la ronda de preguntas. Pasamos con la señorita Damaris. A ver. Damaris, ¿puedes prender tu micro? Damaris, ¿puedes prender tu micro? Para que puedas preguntarle al ingeniero Gustavo. Hola, Damaris. Al parecer, bueno, no se puede acceder, no prende su micro. Vamos con otro, con el ingeniero Freddy Vidal. Ingeniero, ¿puede prender su micro? Hola, buenas noches. Buenas noches, Eh, ingeniero. sí, básicamente a nombre de NEI Sección Perú, da gracias a Gustavo, un gran amigo y colaborador de Perú, sobre todo de NEI Sección, de la Sección Perú, y ahora con los estudiantes de la Universidad de Piura y la Universidad de Ingeniería, que están organizando este Conexión NEI Perú. Gracias, Gustavo, excelente presentación, y sabemos cómo te gusta el Perú, y a la próxima ya viene con un ceviche incluido. Cuando pase todo esto, gracias por todo. Sí, gracias, muchas gracias, Freddy. La verdad que muchas gracias por la invitación. Perfecto. Yo voy a separar mientras levanta el micrófono a otra persona. Alguien está preguntando si se especificó que los presupuestos susceptibles a reducción en tiempos de crisis son asociados al pago de licencias de soluciones tecnológicas. ¿La estrategia de versión del software obedece solo a la versión cloud o también on-premise en la cual podría mantener los algoritmos desarrollados? La respuesta es depende. La intención del TIA más que una licencia es como una suscripción. Y el concepto es un poco diferente a lo mejor al software tradicional. Y sí, ahí incluso puede ser en la nube de nosotros, puede ser en la nube del operador, podemos conversar para ver si hay algoritmos específicos desarrollados que puedan ser específicos, se mantienen y así se establece en el momento que se hace el acuerdo, se pueden mantener. O sea, lo que es un poco difícil es que como empresa te entreguemos a lo mejor una metodología propia de PenSpen, libre para que la tengan. Eso sí es un poco complicado. Sin embargo, el TEIA adentro está como dividido en diferentes como departamentos. Entonces, en uno tú puedes solamente, a lo mejor yo nada más estoy interesado en hacer evaluaciones de integridad y probabilísticos y machine learning, entonces eso te va a dar acceso a ese departamento. Pero no, yo estoy interesado en el de gestión de la información y que además ese me quede para siempre. Entonces, esas son las cosas que puedes hablar con ese equipo de responsable pues, de esta herramienta. Pero no, de hecho, hoy tenemos clientes que les interesa incluso la versión in-house, pues en casa y ver cómo se puede acondicionar. Para mí lo interesante de esta herramienta es que está desarrollada por una empresa que se llama QIO, y esta es la empresa que desarrolla las herramientas de análisis estadístico para empresas como la Rolls-Royce. Entonces sí está haciendo algo que estoy seguro que les va a gustar a todos, bastante interesante. Por ahí ya hay demos que, por eso te digo, si entras en contacto con el área de nosotros que se encarga de esto, estoy seguro que te pueden hacer llegar y veas un poco de qué se trata. Pero básicamente, como digo yo, hoy queremos ver resultados bonitos en 3D, a colores, que me tomen la información histórica,
que sea rápido. Bueno, todo eso como que se conjugó en esta herramienta en base a todo lo que escuchábamos cada vez que conocíamos a un cliente. Y este ha sido como el resultado de toda esa experiencia en muchas partes. Perfecto, ingeniero. Bueno, en este momento están levantando más personas la mano. A ver, vamos con Leo. Leo, ¿puedes prender tu micro? Leo, ¿puedes prender tu micro? Leo Corpus. Mientras levanta. Cuando activos son antiguos y no hay suficiente información, ahí el problema es que es muy probable que la probabilidad te va a dar alta y te va a dar como muchas zonas en alto riesgo. Entonces te va a tocar invertirle mucho en levantar la información e inspección, porque si vas a tener que gastar más por desconocimiento, más que porque en verdad vaya a fallar. Entonces vas a tener una matriz de riesgo inicial, a lo mejor donde muchos activos dentro de esa matriz van a estar en rojo, pero que cuando hagas la inspección o hagas campañas de inspección o hagas spots o lo que sea que te dé el sistema de gestión de integridad, te va a ir bajando poco a poco y vas a ir demostrando cómo vas controlando el riesgo. Cuando no tienes información, el riesgo es alto, o sea, definitivamente porque hay desconocimiento de lo que tienes. Muchas gracias, ingeniero, por la experiencia compartida. Esperamos contar con usted más adelante para que siga enriqueciéndonos con su conocimiento. Gracias a los asistentes al webinar de hoy por brindarnos atención. No se olviden de seguirnos en nuestras redes como NACE Piura Student Section Dev. La otra semana tenemos otro webinar. Discúlpenos si no se han podido responder todas las preguntas. El correo del ingeniero es g.romero@penspen.com y les hemos pasado un formulario de satisfacción por el chat para que lo puedan llenar. Sí, gracias a todos. La verdad que la última vez que miré participantes habían 300 y tantos. Entonces fue bien interesante porque nunca pensé que iba a asistir tanta gente, la verdad. Así que les agradezco mucho y les felicito por el trabajo que están haciendo en este tema de intercambio técnico. Ahí está mi correo, escríbanme sin ningún problema. Yo aparte, digamos, de ser el director de Penspen a nivel de Latinoamérica, soy profesor en una universidad aquí en México, entonces a mí me gusta mucho este tema de explicar cosas y por ahí incluso ahorita estamos terminando un curso en línea de protección catódica que le está dando un grupo. Vamos a arrancar con otro, entonces siempre por ahí hay oportunidades de interactuar con quien esté interesado. Así que muchísimas gracias a todos gente que tenía mucho tiempo que no veía, vi por ahí que se conectaron, amigos de diferentes países. Muchas gracias a todos. Ingeniero Muchas Romero, gracias. muchísimas gracias desde Piura. Espero que haya otra oportunidad. Ya nos comunicaremos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias.